Si te interesan qué son las contrapasiones o de qué estamos hablando cuando decimos soy un contranúmero o un contraeneatipo, es que te interesa muchísimo el mundo de los instintos o los subtipos del eneagrama. Es decir, no solo somos 9 posibles personajes, sino que somos una de las 27 formas de ser posibles. Todo esto es mucho más complejo de lo que parece y por eso el eneagrama nos da tanto. Si te interesa el tema, vente conmigo que este vídeo te va a gustar. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos este eneatipo es contrapasional? En realidad nos referimos a que cada eneatipo tiene 3 subtipos y dentro de los 3 subtipos siempre hay uno que es un poquito diferente del resto. Esto se ve, por ejemplo, muy bien en el eneatipo 3. El eneatipo 3, que tiene la pasión por la vanidad, se ve claramente en el subtipo social y en el subtipo sexual. Sin embargo, en este caso, en el subtipo conservación, la cosa cambia. Son gente que está como medio escondida, que parece que no tuviese esa necesidad de reconocimiento y por tanto juegan en la pasión de la contravanidad. Es decir, en el fondo sí que quieren ser reconocidos, pero se esconden, pero no para no ser reconocidos, sino para ser reconocidos aún escondiéndose. Y dirás, ¿qué retorcidos? Bueno, cada eneatipo, cada subtipo tiene lo suyo, nadie se libra. Quizás también te estarás preguntando, oye Lorenzo, vale, ya he pillado un poquito esta idea de la contrapasión, contraeneatipo, contranúmero, pero ¿todos los eneatipos tienen contranúmero? Y si todos los eneatipos tienen contranúmero, ¿en todos es igual de diferente? Bueno, pues esto es una muy buena pregunta, porque la respuesta es no. No en todos los eneatipos el contranúmero es igual de extraño, y sí, en todos los eneatipos hay un contranúmero. Es decir, cada eneatipo está enamorado de una pasión. Recordamos que la pasión tiene que ver con una emoción que tira demasiado de nosotros. Es diferente, pasión, fijación, mecanismo de defensa. Las pasiones tienen que ver con la emoción, las fijaciones tienen que ver con lo intelectual y los mecanismos de defensa es como pasamos a la acción, como son nuestros comportamientos automáticos. Todo esto es muy interesante como teoría del eneagrama, es decir, no estamos ahora en este vídeo profundizando en cómo es cada eneatipo y cómo es cada subtipo de cada eneatipo. De esto no va el vídeo va de traer a primer plano, hacer forma, que existen los subtipos y que además dentro de cada subtipo hay uno peculiar. ¿Por qué nosotros desde Aiki insistimos tanto en las 27 formas de ser? Porque muchas veces, y cada vez lo vemos más claro en nuestros cursos, mucha gente llega mal identificada, cree que es un eneatipo 9, y a lo mejor es un 9 o un 2, están ahí dudando, y de repente se han dado cuenta que existe el 7 social. Y dicen, ahí va, si ahora sé que existe el 7 social, y a lo mejor no soy ni un 9 ni un 2, es decir, cuando conocemos bien los subtipos, de repente tenemos más posibilidades de ubicarnos bien, también de conocer mejor el mundo que nos rodea, y además cuando conocemos estos contranúmeros, es decir, estos eneatipos, estas personalidades un poquito particulares, todavía tenemos más posibilidades de ubicarnos bien, porque si no, igual en el eneatipo 3 que comentábamos antes, jamás pensaríamos en ubicarnos, porque nos vemos demasiado soberbios, con demasiada vanidad, con una chulería que dices, pero si bueno, si yo no tengo nada de todo eso, si eso es lo que más me repele, pues precisamente desde ahí es de donde se llega a ese 3, conservación. Todo este tema es muy potente, por eso siempre os insistimos, profundizar bien en los subtipos, entender bien que estos no son solo 9 personajes, son 27 formas de ser. De hecho, si te interesa este tema, por aquí puedes acceder al vídeo donde hablamos de las 27 formas de ser, de los subtipos del eneagrama, es decir, de cómo el instinto sexual, conservación y social se ponen en juego en cada eneatipo. Pero volvemos al tema que hoy nos reúne, al tema de las contrapasiones. Quizás ahora parece que tocaría ir una a una. El eneatipo 2 tiene esta contrapasión y la explico. No voy a ir por ahí. Solo queremos dar unas pinceladas ligeras para que sepamos de qué estamos hablando. De hecho, en nuestro curso de subtipos,
que también tienes el vídeo por aquí, es donde profundizamos en cómo cada eneatipo tiene un contranúmero y cómo es ese contranúmero. En nuestro blog de Aiki.es también puedes encontrar mucha información. Pero lo que hoy tenemos que tener claro es que existen estos contranúmeros y que no todos son igual de intensos. Hay 3 eneatipos que son como muy escandalosos en sus contrapasiones. En el 6 sexual, el 6 fuerza o el 6 contrafóbico, lo vemos claramente, un eneatipo que de repente parece no tener miedo. ¿Cómo va a ser un 6 conservación? ¿O cómo va a ser un 6 social? No, ellos sí que sienten el miedo, pero el 6 sexual de partida no. Cuando lo va a sentir, racionaliza y pasa al ataque. Es muy extraño, es muy escandaloso, es muy diferente de sus compañeros, de subtipos. Aquí se ve muy claro. También se ve muy claro en el 7. ¿Por qué? Porque normalmente el 7 tenemos el prototipo de personas muy alegres, muy extrovertidas, un poquito tramposas, muy metidos en su cabeza, haciendo miles de cosas y sobre todo disfrutando de la gula, de hacer 1000 cosas. Y sin embargo, existe un contraeneatipo que es el 7 social, que no va por ahí, que es el sacrificio de su propia gula, la siente, le gustaría ir a por ella, pero le pueden las ganas de ser un chico bueno o una chica buena, las ganas de salvar al mundo, y se convierte en el 7 social. Ya vemos que no siempre el mismo instinto es el contranúmero. En el 6 es el sexual, en el 7 estamos viendo que es el social, y en cada eneatipo es uno diferente. Otro número que también, otro eneatipo, que también suele decir, wow, esto es muy extraño, esta persona no cuadra demasiado bien con sus semejantes, es el 3 conservación del que os hablábamos antes. Por eso mucha gente no se ubica en el eneatipo 3, piensa que son 6, muy eficientes, muy eficaces, muy controlados, o a veces incluso dudan con el eneatipo 1, y cuando de repente descubren este contraeneatipo, en el 3 conservación, ¡boom!, ahí que se van, y ahí que entienden muchísimas cosas. Con lo cual estos 3 para nosotros serían como los más claramente contraeneatipos. ¿Significa esto que el resto no lo son? También lo son, y de hecho con bastante intensidad. Aquí aparecería como un segundo grupo de gente que sí que son contraeneatipos, aunque no sean tan diferentes. Podemos hablar del 2 conservación, del 4 conservación o del 1 sexual. En el 2 conservación nos encontramos con el contranúmero de los orgullosos, es decir, una persona que ya no parece tan soberbia y prepotente, que de hecho cuatrea bastante, que tiene el orgullo en el privilegio, y suelen estar muy aniñadas, porque más son chicas que chicos, y desde ahí a veces no es tan fácil ubicarte si no tienes muy claro que existe ese subtipo. Si nos vamos al 4, nos encontramos cosas muy curiosas. En el eneatipo 4 siempre os hablamos de que existe el subtipo sexual, que no es el contranúmero, es el 4 odio o el cortacabezas, un número muy escandaloso, muy de frente, muy de choque, que a veces se confunde con el 6 sexual o incluso con el 8, pero que no es el contranúmero porque también sufren y también expresan su envidia. Sin embargo, el que está como sufriendo en silencio y que a veces no parece tan claramente un eneatipo 4, es el 4 conservación, que además, curiosamente, suele ser el más intelectual de estos 3 cuatros. De hecho, nos encontramos siempre en nuestros cursos gente que acaba siendo eneatipo 4 conservación, y es increíble la cantidad de títulos, carreras, conocimiento acumulado para sentirse valorados, para poder salir al mundo desde ahí. Incluso a veces se puede llegar a confundir un poquito con el eneatipo 6. También muchas chicas sobre todo dudan entre el 4 conservación y entre el 3 conservación. Recordamos, el 3 conservación es el 3 hacedor, el 4 conservación es el 4 tenaz. Ahí también hay una fuerte unión. Entonces ya vemos que en el eneatipo 4 tenemos el conservación, en el eneatipo 2 tenemos el conservación, es decir, en la triada de la emoción, los conservación son los que llaman un poquito la atención respecto del resto, es decir, los contranúmeros en la triada de la emoción son los conservación. Y si nos vamos a otro eneatipo, que para nosotros también claramente tiene un contranúmero, estaría el 1.
Aunque hay gente que habla de que el contranúmero es el 1 conservación, en nuestra opinión y de lo que hemos aprendido, es el 1 sexual, porque los otros dos unos reprimen su ira. Es decir, el 1 conservación y el 1 social no se expresan desde la rabia, porque son demasiado chicos buenos, tienen que ser demasiado correctos, para ellos está bien no expresar la rabia, y se mantienen ahí firmes, aunque la sienten. El tipo 1 le hierve la sangre, y le hierve la sangre desde pequeñitos. Pero el 1 sexual sí que se permite expresar esa rabia, y al permitirse expresar la rabia, se convierte, curiosamente, en el contraeneatipo de los perfeccionistas. Por último, nos encontramos otros 3 eneatipos que también tienen su contranúmero, pero en este caso no es tan escandaloso. Es decir, su pasión o su contrapasión no son tan diferentes, o por lo menos nosotros así lo vemos. En el eneatipo 5, que normalmente suele coincidir con el carácter esquizoide de la bioenergética, nos encontramos con el 5 sexual, que es capaz de darse un poquito más al otro, que en un estado de confianza de repente baja de su torre de marfil y esa avaricia de sí mismo por un momentito o con una persona como que se abre, y es cierto que desde ahí aparece un atisbo de generosidad, de quererse abrir al mundo, con lo cual el 5 sexual sería el contranúmero, aunque en el fondo muchos nos tememos que normalmente no suele ser tan claro y termina siendo bastante 5. En el eneatipo 8 nos encontramos el 8 social, es decir, en el eneatipo 8 recordamos su pasión por la lujuria, por el exceso, y en el eneatipo 8 social no vemos que esté tanto en la contralujuria. Lo que sí que vemos es que se sale un poquito del papel de chico malo, de antisocial, que es como realmente suele ser el eneatipo 8, y quizás aparece un carácter un poquito más jovial, con más capacidad de liderazgo, que no está como en el mundo desde esta cosa tan potente y tan de arrasar y cumplir su necesidad, cueste lo que cueste, como que mira más al otro. Y de hecho en el subtipo 8 social, cuando va sanando y cuando va cogiendo más su eje, es un eneatipo que tiene, en ese caso, capacidad de liderazgo y además de proteger a los suyos y a los más desfavorecidos. Pero no vemos tan claramente la contrapasión. Finalmente, en el eneatipo 9 nos encontramos con el 9 social, que ciertamente sale un poco más de sí mismo, es decir, no pasa tan desapercibido. Recordamos que el eneatipo 9 tiene su pasión de la pereza por sí mismo, una pereza psicoespiritual, y normalmente pasa muy desapercibido. También, generalmente, coincide con el carácter masoquista de la bioenergética, es decir, gente muy fornida, así como muy redondita, muy voluminosa, que sostiene todo, que no es lo mismo que la frase del eneatipo 2 de puedo con todo, ellos sostienen todo. Entonces esta gente tan buena, tan excesivamente bonachona, tienen el contranúmero en su subtipo social, porque ciertamente sale un poquito más de sí, porque al final se le ve un poco en el grupo, pero al final se le sigue viendo con las ganas de pertenecer desde ¿qué puedo hacer yo para ser uno más? Y como que no terminan tampoco de explotar su potencial, ni tampoco terminan de ser ese mediador que potencialmente podría llegar a ser. O sí, porque claro, todo esto es un proceso y a veces lo consiguen, pero como que de partida no es tan clara la contrapasión o el contranegativo, aunque estar, está. Repasamos. Vemos 3 contrapasiones escandalosamente claras en el subtipo 6 sexual, 7 social, y aquí me he cortado. Vemos 3 contrapasiones muy claras en el subtipo 6 sexual, en el 7 social y en el 3 conservación. Vemos otras 3 contrapasiones no tan escandalosas, pero también claras y que hay que entenderlas, en el 2 conservación, en el 4 conservación y en el 1 sexual, y vemos otros 3 eneatipos que normalmente no es tan clara la contrapasión, como es en el 5 sexual, en el 8 social y en el 9 social. Este sería un poquito el barrido de todos los eneatipos desde sus contrapasiones, desde lo que va en contra de lo que aparentemente desde la emoción les puede, ese exceso que tenemos cada uno de nosotros en una pasión concreta,
en estos subtipos, como que se diluye. ¿Significa esto que estos contrapasionales están más cerca de la virtud? No, esto es otra cosa. De hecho, sobre el vídeo de las virtudes de cada eneatipo, podéis acceder desde aquí, veremos que esto va por otro lado, es otra película. Recordamos que en las virtudes es lo que nos acerca a la esencia. Normalmente estamos en nuestra parte más neurótica, según las palabras de Claudio Naranjo. Si leéis otros autores, no hablará de la palabra neurosis. ¿Por qué? Porque la palabra neurosis como que no es tan fácil de digerir. Es más fácil de digerir, soy un 4, soy único, soy especial, o soy un 3 hipereficiente, o soy el 6 el más leal. No, nosotros siempre mostramos esta parte más neurótica que todos y todas tenemos. Pero estaremos como en la parte central. Recordamos que hacia nuestra esencia siempre podremos ir, y también si se nos va la mano en nuestra neurosis y esto aumenta, llegaremos a ciertas patologías. Sobre eso también hemos hablado en este vídeo. Pero de lo que se trataba hoy es de estas contrapasiones y no confundir las contrapasiones con las virtudes. Es decir, que el eneatipo 5 tiene la pasión por la avaricia de sí mismos. Recordamos que su virtud, lógicamente, va a ser la generosidad, ir en la dirección contraria de la que siempre ha ido, y eso no tiene que ver con la contrapasión o con lo que hace el 5 sexual, y así podríamos repasar cada eneatipo con su contrapasión y su virtud, y veremos que no coinciden. El caminito del trabajo personal va por vernos, autoobservarnos, por entendernos desde este mapa maravilloso que es el eneagrama y trabajar en paralelo. Si solo nos quedamos en lo intelectual, en lo racional, en entender cómo son las características de cada eneatipo y cuál es la teoría básica del eneagrama, con esto no vamos a llegar muy lejos. Llegaremos hasta un punto, pero no dará más de sí. Es bonito combinar el eneagrama con otros compañeros de viaje y entender que para pasar a la acción hay que bajar al corazón y desde ahí dar pasitos concretos. Por eso en nuestros cursos insistimos tanto en esto. Tenemos varios cursos, desde la introducción, subtipos, el de las relaciones, y en todos decimos, vale, está muy bien que conozcamos la teoría, pero vamos a pasar a la acción, vamos a compartir entre todos y vamos a sostenernos desde el grupo, desde lo emocional, porque desde ahí es de donde podemos dar pasos de gigante en esto que todos y todas queremos, la transformación y aprender a vivir cada día un poquito mejor. Hasta aquí ha llegado este vídeo, esperamos que os haya gustado este complicado tema, que no se suele hablar tanto de las contrapasiones, contraneatipos, contranúmeros, como queráis llamarlo, pero la idea es que en cada uno de nosotros, en cada uno de los eneatipos, siempre nos vamos a encontrar este particular forma de ser. Un abrazo, no olvidéis suscribiros, dejarnos algún comentario, campanita, cualquier duda o sugerencia será bienvenida. Un abrazo, chao, chao.